Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. El invitado prohibido que destruyó una familia. Mi nombre es Roberto, tengo 58 años, y esta es la historia más dolorosa que jamás pensé que tendría que contar. Es la historia de cómo perdí a mi hija por defender mi dignidad, y de cómo el tiempo puede cambiar todo, incluso las heridas que creíamos incurables. Todo comenzó hace 15 años, cuando mi mundo se desplomó como un castillo de naipes. Había estado casado con Elena durante 22 años. 22 años de lo que yo creía que era un matrimonio sólido, lleno de amor, complicidad y planes compartidos. Teníamos una hija, Sofía, que entonces tenía 18 años y era la luz de mis ojos. Una joven brillante, estudiosa, con sueños de convertirse en arquitecta. Todo parecía perfecto hasta esa noche de octubre que cambió nuestras vidas para siempre. Recuerdo que llegué temprano del trabajo, algo inusual en mí. Había cerrado un contrato importante y quería sorprender a Elena con una cena romántica. Subí las escaleras hacia nuestro dormitorio para cambiarme de ropa, y ahí fue cuando escuché voces. Al principio pensé que Elena estaba hablando por teléfono, pero cuando me acerqué más, reconocí la segunda voz. Era Marcos, mi mejor amigo desde la universidad, el padrino de nuestra boda, el hombre que había sido como un tío para Sofía. Lo que siguió fue una escena que todavía me visita en pesadillas. Abrí la puerta de mi propia habitación y encontré a mi esposa y a mi mejor amigo en una situación que no necesito describir en detalle. El shock fue tan grande que por un momento pensé que estaba soñando. Pero no, era real. Los gritos, las explicaciones atropelladas, las lágrimas, todo se mezcló en un torbellino de emociones que nunca antes había experimentado. Elena me confesó que la aventura llevaba 2 años. 2 años de mentiras, de excusas, de traición en mi propia casa. Marcos, el hombre que había compartido cenas familiares con nosotros, que había jugado fútbol con Sofía cuando era niña, que conocía todos mis secretos y mis sueños, había estado traicionándome de la manera más cruel posible. La confrontación fue terrible. Elena intentó justificarse diciendo que se había enamorado, que no había sido planeado, que las cosas entre nosotros ya no funcionaban. Marcos, por su parte, no pudo ni mirarme a los ojos. Simplemente recogió su ropa y se fue, no sin antes murmurar una disculpa que sonó hueca y vacía. Esa noche fue la más larga de mi vida. Sofía llegó de la universidad y se encontró con una escena devastadora, su madre llorando en la cocina, yo en mi estudio tratando de procesar lo ocurrido, y una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. Tuvimos que contarle la verdad. Ver el dolor y la confusión en los ojos de mi hija fue quizás peor que la traición misma. Los meses que siguieron fueron un infierno. El proceso de divorcio fue largo y amargo. Elena se fue de la casa y se mudó con Marcos. Yo me quedé en lo que había sido nuestro hogar, tratando de recoger los pedazos de mi vida destrozada. Sofía estaba dividida entre sus padres, tratando de mantener una relación con ambos mientras procesaba su propio dolor y confusión. Durante ese periodo, Sofía y yo nos volvimos más unidos que nunca. Ella me veía como la víctima inocente en toda esta situación, y yo encontré en ella el único consuelo en medio del caos. Pasábamos horas hablando sobre la vida, sobre la traición, sobre cómo las personas que más amamos pueden lastimarnos de maneras inimaginables. Sin embargo, con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Elena y Marcos formalizaron su relación y se casaron un año después del divorcio. Sofía, gradualmente, comenzó a aceptar la nueva realidad de su madre. No le gustaba, pero entendía que Elena tenía derecho a rehacer su vida. Yo, por mi parte, no podía ni quería perdonar. La traición había sido demasiado profunda, demasiado personal. Los años pasaron. Sofía terminó su carrera de arquitectura con honores y conoció a David, un joven médico con quien comenzó una relación seria. Yo me sentía orgulloso de la mujer en que se había convertido mi hija. Era fuerte, independiente, exitosa. Había logrado superar el trauma de la separación de sus padres y estaba construyendo su propia vida. Cuando Sofía tenía 26 años, David le propuso matrimonio. La alegría que sentí fue inmensa. Mi niña se casaba con un hombre bueno, que la amaba y la respetaba. Comenzamos a planear la boda con entusiasmo. Yo me haría cargo de todos los gastos, como correspondía al padre de la novia. Queríamos que fuera una celebración perfecta, un nuevo comienzo feliz después de años difíciles. Todo iba bien hasta que Sofía me informó sobre la lista de invitados. Había invitado a su madre, lo cual era natural y esperado. Pero cuando mencionó que también había invitado a Marcos, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Papá, me dijo, sé que es difícil para ti, pero Marcos ha sido parte de mi vida durante años. Él y mamá están casados, y no puedo invitar a ella sin invitarlo a él. Sería demasiado extraño e incómodo. Le expliqué mis sentimientos. Le dije que no podía estar en el mismo lugar que el hombre que había destruido mi matrimonio y había traicionado mi confianza de la manera más vil. Le supliqué que reconsiderara su decisión.
Le ofrecí alternativas, que Elena fuera sola, que hiciéramos 2 celebraciones separadas, cualquier cosa menos tener que compartir el día más importante de mi hija con mi traidor. Pero Sofía se mantuvo firme. Argumentó que ya habían pasado 8 años desde el divorcio, que yo debía superarlo, que era el día de su boda y no quería drama familiar. Me dijo que entendía mi posición, pero que había tomado su decisión. La conversación se volvió cada vez más tensa. Yo le expliqué que no era solo una cuestión de rencor, sino de dignidad personal. ¿Cómo podía estar ahí, sonriendo y celebrando, mientras el hombre que había destrozado mi vida estaba a unos metros de mí? ¿Cómo podía fingir normalidad cuando cada fibra de mi ser se rebelaba contra esa situación? Finalmente, le di un ultimátum. Le dije que si Marcos estaba invitado a la boda, yo no asistiría. Pensé que eso la haría reconsiderar. Pensé que elegiría a su padre, el hombre que la había criado, amado y apoyado incondicionalmente, por encima del hombre que había causado tanto dolor a nuestra familia. Me equivoqué. Sofía me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: papá, lamento que te sientas así, pero no voy a cambiar mi decisión. Marcos viene a mi boda, con o sin ti. Esas palabras me dolieron más que la traición original. Mi propia hija estaba eligiendo al amante de su madre por encima de mí. Sentí que todo por lo que había luchado, todo el amor que había dado, se desvanecía en ese momento. Los días previos a la boda fueron agónicos. Sofía me llamaba todos los días, suplicándome que reconsiderara. Me decía que me amaba, que necesitaba que estuviera ahí, que no sería lo mismo sin mí. Pero se negaba a cambiar la lista de invitados. Era como si estuviéramos en un juego de voluntades, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Elena también me llamó. Por primera vez en años, hablamos más allá de los temas estrictamente relacionados con Sofía. Me suplicó que fuera a la boda, que no le hiciera esto a nuestra hija. Me dijo que Marcos se sentaría en el fondo, que apenas interactuaríamos, que todo sería discreto. Pero yo no podía. Mi orgullo, mi dolor, mi sentido de la dignidad me lo impedían. El día de la boda llegó. Me quedé en casa, vistiendo mi mejor traje, el que había comprado especialmente para la ocasión. Me senté en mi sala, mirando las fotos de Sofía desde que era niña, sintiendo un vacío en el pecho que jamás había experimentado. No estaba ahí para caminar con mi hija hacia el altar. No estaba ahí para darle mi bendición. No estaba ahí en el momento más importante de su vida. Esa noche recibí un mensaje de texto de Sofía. Decía simplemente: te amo, papá. Extrañé mucho tenerte aquí. Adjuntó una foto de ella en su vestido de novia. Estaba radiante, hermosa, pero yo podía ver tristeza en sus ojos. Los meses que siguieron fueron de un silencio ensordecedor. Sofía intentó llamarme varias veces, pero yo estaba demasiado dolido para hablar. Sentía que ella había elegido, y que su elección no había sido yo. Elena me envió fotos de la boda, tratando de hacerme sentir incluido de alguna manera, pero solo lograba que me sintiera peor. Gradualmente, las llamadas de Sofía se volvieron menos frecuentes. Los intentos de reconciliación cesaron. Yo me sumergí en el trabajo, en nuevos proyectos, tratando de llenar el vacío que había dejado la ausencia de mi hija. Me convencí de que había hecho lo correcto, que había defendido mi dignidad, que algunos principios no se negocian. Pasaron los años. Sofía tuvo 2 hijos, mis nietos, a quienes no conocí. Recibía noticias de ella a través de conocidos mutuos, a través de las redes sociales donde espiaba su vida desde la distancia. La veía crecer profesionalmente, convertirse en una arquitecta exitosa, formar una familia hermosa. Y yo no era parte de nada de eso. La soledad se volvió mi compañera constante. Salí con algunas mujeres, tuve un par de relaciones que no llegaron a ningún lado. Nada llenaba el vacío que había dejado la ausencia de Sofía en mi vida. Me di cuenta de que había perdido no solo a una hija, sino a una familia entera, a un futuro lleno de nietos, de celebraciones, de momentos compartidos. Hace 3 años, Elena me llamó con noticias devastadoras. Marcos había muerto de un infarto repentino. Por un momento, sentí algo parecido a la satisfacción, como si el universo hubiera hecho justicia. Pero esa sensación duró poco. Lo que siguió fue una comprensión dolorosa: el hombre por quien había perdido a mi hija ya no existía, pero mi hija seguía perdida para mí. Elena me contó que Sofía había estado muy afectada por la muerte de Marcos. A pesar de todo, él había sido una figura paterna para ella durante años. Sus hijos lo habían conocido como abuelo. Su muerte había dejado un vacío en la familia que ella había construido con Elena. Fue entonces cuando comencé a cuestionar mis decisiones. ¿Había valido la pena mantener mis principios a costa de perder a mi hija? ¿El orgullo herido justificaba 11 años de separación? ¿Qué había ganado realmente con mi postura inflexible? Las respuestas no eran fáciles. Había perdido 11 años de la vida de mi hija. No había estado ahí cuando nació mi primer nieto. No había conocido a mi segunda nieta.
No había sido parte de los momentos importantes, de las crisis, de las alegrías cotidianas. Mi rigidez moral me había costado lo más preciado que tenía. El año pasado, en mi cumpleaños número 57, recibí algo que no esperaba, una carta de Sofía. Una carta larga, escrita a mano, llena de dolor, amor y esperanza. En ella, mi hija me contaba sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cómo había pensado en mí todos estos años. Me decía que entendía por qué había tomado la decisión que tomé, que no me culpaba por ello, pero que la ausencia de su padre había sido una herida constante en su vida. Me contaba que sus hijos preguntaban por el abuelo que nunca habían conocido, que ella no sabía qué responderles. La parte más dolorosa de la carta era cuando me describía su boda. Me contaba que había llorado mientras caminaba hacia el altar, no de felicidad, sino de tristeza porque su padre no estaba ahí para acompañarla. Me decía que había guardado un lugar vacío en la mesa principal, con una foto mía, esperando hasta el último momento que cambiara de opinión. Pero la parte más importante de la carta era el final. Sofía me decía que quería reconectar, que sus hijos merecían conocer a su abuelo, que ella necesitaba tener a su padre de vuelta en su vida. Me invitaba a cenar a su casa, sin presiones, sin expectativas más allá de la posibilidad de empezar de nuevo. Lloré como no había llorado en años leyendo esa carta. Lloré por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por la terquedad que me había costado tanto. Pero también lloré de esperanza, porque mi hija, después de todo este tiempo, todavía me amaba y quería que fuera parte de su vida. La respuesta no fue fácil de escribir. ¿Cómo resumes 11 años de dolor, de soledad, de arrepentimiento en una carta? ¿Cómo pides perdón por haberte perdido la mitad de la vida de tu hija? ¿Cómo explicas que el orgullo puede ser una prisión tan real como las de hierro y cemento? Le escribí contándole sobre mi vida durante estos años, sobre cómo había pensado en ella cada día, sobre los errores que había cometido. Le pedí perdón, no por defender mis principios, sino por haber sido tan inflexible que perdí de vista lo más importante. El amor por mi hija estaba por encima de cualquier principio. Le conté sobre las noches que había pasado despierto, imaginando cómo serían mis nietos, preguntándome si se parecerían a ella cuando era pequeña. Le confesé que había manejado hasta su casa en varias ocasiones durante estos años, solo para ver su auto en la entrada y confirmar que estaba bien, sin atreverme a tocar la puerta. También le hablé sobre lo que había aprendido. Había aprendido que el perdón no es una traición a nosotros mismos, sino una liberación. Había aprendido que la rigidez moral puede convertirse en una cárcel emocional. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere sacrificar el ego. Su respuesta llegó una semana después. Era breve pero cálida. Me daba una fecha y una hora, y me decía que sus hijos estaban emocionados de conocer al abuelo del que tanto habían oído hablar. El día de la cena fue uno de los más nerviosos de mi vida. Compré regalos para mis nietos, elegí ropa cuidadosamente, ensayé 1000 veces lo que les diría. Cuando toqué el timbre de su casa, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Sofía abrió la puerta. Tenía 37 años, pero para mí seguía siendo la niña de 18 años que había consolado cuando su mundo se desmoronó. Nos abrazamos por largo tiempo, sin decir palabra. Había tanto que decir que las palabras sobraban. Conocer a mis nietos fue una experiencia indescriptible. Santiago, de 9 años, tenía los ojos de Sofía y su misma curiosidad insaciable. Valeria, de 6 años, era pura energía y alegría. Al principio fueron tímidos conmigo, pero gradualmente se fueron abriendo. Para ellos, yo era el abuelo misterioso del que mamá les había hablado, el que vivía lejos pero las quería mucho. La cena fue emotiva pero también incómoda al principio. Había mucho que aclarar, mucho que explicar. David, el esposo de Sofía, fue increíblemente comprensivo. Me trató con respeto y cariño, sin reproches por mi ausencia durante tantos años. Hablamos sobre todo lo que había pasado. Sofía me contó sobre los momentos difíciles en los que había necesitado a su padre, cuando nació Santiago y tuvo complicaciones, cuando perdió un proyecto importante en el trabajo, cuando Elena tuvo un accidente y estuvo hospitalizada. Yo le conté sobre mi soledad, sobre cómo había seguido su vida desde la distancia, sobre cuánto la había extrañado. No fue fácil. Hubo lágrimas, reproches mutuos, dolor que salió a la superficie después de años de estar enterrado. Pero también hubo amor, comprensión y la voluntad mutua de reconstruir lo que habíamos perdido. Desde esa cena, hemos estado trabajando en reconstruir nuestra relación. No es lo mismo que antes, no podríamos volver a ser los mismos después de todo lo que pasó. Pero estamos construyendo algo nuevo, algo quizás más maduro y consciente de lo frágil que pueden ser los vínculos familiares. Veo a mis nietos regularmente ahora. Los llevo al parque, les enseño a jugar ajedrez, les cuento historias de cuando su mamá era pequeña. Ellos llenan un vacío en mi vida que no sabía que era tan grande. Sofía y yo almorzamos juntos una vez por semana, recuperando el tiempo perdido de a poco. No todo es perfecto. Hay momentos incómodos, temas que evitamos, heridas que siguen sanando.
Pero estamos juntos, y eso es lo que importa. Elena y yo hemos tenido algunas conversaciones también. Nunca seremos amigos, el daño fue demasiado profundo para eso. Pero hemos logrado una especie de tregua civilizada por el bien de Sofía y los niños. Ella me ha pedido perdón varias veces por lo que pasó hace tantos años. Y aunque no puedo decir que la he perdonado completamente, ya no siento la rabia que me consumía antes. Reflexionando sobre toda esta historia, me doy cuenta de que ambos, Sofía y yo, cometimos errores. Ella pudo haber sido más comprensiva con mi dolor, más flexible con la lista de invitados. Yo pude haber sido menos rígido, más dispuesto a sacrificar mi orgullo por el bien de mi hija. Pero también entiendo que las situaciones extremas nos llevan a tomar decisiones extremas. La traición que viví fue devastadora, y mi reacción, aunque desproporcionada, fue humana. Sofía también estaba en una posición imposible, tratando de mantener unida a una familia fragmentada. Lo que he aprendido es que el amor familiar trasciende los principios morales. Que a veces, elegir el amor significa tragarse el orgullo. Que las decisiones que tomamos en momentos de dolor pueden tener consecuencias que duran décadas. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para rectificar. Que el perdón es posible, aunque no sea fácil. Que los vínculos familiares pueden romperse, pero también pueden repararse si hay voluntad de ambas partes. Hoy, mientras cuento esta historia, mi nieto Santiago está en mi casa construyendo un proyecto de ciencias para el colegio. Valeria está dibujando en la mesa de la cocina. Sofía vendrá a buscarlos después del trabajo, y cenaremos juntos como lo hacemos cada viernes. No recuperé los 11 años que perdí. No estuve en la boda de mi hija, no conocí a mis nietos cuando eran bebés, no fui el abuelo que pude haber sido desde el principio. Pero tengo hoy, tengo mañana, tengo la oportunidad de ser parte de sus vidas a partir de ahora. La historia no tiene un final completamente feliz. Las cicatrices siguen ahí, los recuerdos dolorosos no se borran. Pero tiene un final esperanzador. Es la historia de una familia rota que encontró la manera de sanarse, no completamente, pero lo suficiente para seguir adelante juntos. Y tal vez esa sea la lección más importante, que el amor verdadero no es el que nunca se quiebra, sino el que encuentra la manera de repararse. Que la familia no es la que nunca tiene problemas, sino la que está dispuesta a superarlos juntos. Mi nombre es Roberto, tengo 58 años, y esta es la historia de cómo perdí a mi hija por defender mi dignidad, y de cómo el amor encontró la manera de traernos de vuelta juntos. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.